Apretarlo. Ahí sí, ya, listo. Ya. Bien, ahora sí. Antes de comenzar con esta segunda clase, bueno, comentarles un poquito que la semana pasada yo les dejé una tarea. Y el fuerte de la semana pasada fue, si bien hablamos de varios tips, varios conceptos, un poco de oratoria, hablamos al principio de cómo debíamos pararnos, hablar, los tics, ¿cierto? Las muletillas que todos tenemos cuando hablamos. Yo no sé si les ha pasado, ahora que han hablado, si ustedes se han dado cuenta de sus propias muletillas. ¿Se ha pasado, no? ¿Se han dado cuenta un poco de sus propias muletillas? Tienen Sí, hartas muletillas. De la sí, mía, sí. sí, yo me he Tenemos dado hartas, cuenta de mis muletillas. tenemos hartas muletillas. Yo puedo Muchas. decirle a cada uno cuál es su muletilla y a ver si alguien me dice cuáles son las mías. Pero son cosas que vamos aprendiendo y el fuerte de lo de la semana pasada fue el propósito específico y el propósito general. Y esa tarea quedó y varios me mandaron. Así que quiero felicitar a los que hicieron esta tareita, la María José, la Nicole, José, Pedro y algo la hermana Dani. Ellos hicieron la tarea de la semana pasada y lo hicieron bastante bien, la verdad. Me alegré harto porque eh, pensé que iba a ser difícil de entender, pero lo entendieron los conceptos generales. Así que ahí a la mayoría, bueno, a todos creo les respondí y les hice una retroalimentación de algunas cosas que había que cambiar, pero que en general lo hicieron bastante bien. ¿Alguien me puede mencionar cuál es la definición o qué recuerdan de propósito general? ¿Cuál es el propósito general? El, Es lo que el- quiero que ocurra en la vida de los que están escuchando, de los demás. El propósito que quiero que ese mensaje provoque en la vida de los demás. Ese es más el propósito es específico. específico. Sí, el propósito general, ¿se acuerdan un poco, no? Sí, es lo que nosotros estamos entregando como palabra. Es el mensaje que, o sea, Son varios es los la palabra. propósitos centrales. Sí, Está el evangelístico, el doctrinal, el devocional, esos son los generales. sí. El propósito en general es un poco como cerramos el sermón en general, pues, valga la redundancia. ¿Cuál es el sermón que quiero dar? Yo creo que mi sermón sea evangelístico. Yo creo que mi sermón sea de aliento. Yo creo que mi sermón sea doctrinal, ¿cierto? Ese es el propósito general, lo que aborda y encierra completamente el sermón. El propósito específico es un poco lo que menciona Nicole, que es lo que ya específicamente quiero que mis oyentes entiendan del mensaje, específicamente, ¿ya? Por eso es que en los ejemplos que les hice dar, tenían que mencionar ambos, el propósito general y el propósito específico. Nunca tienen que olvidar que el propósito específico, y es lo que ahí les puse a los que les mandé la retroalimentación, siempre tiene que ser muy claro qué es lo que quiero qué es lo que quiero entregar mi mensaje. Por ejemplo, la Nicole que dio el mensaje el martes o el Cristian yo les quería preguntar a ambos, no así ahora públicamente, pero que ambos después me digan cuál fue el propósito específico de su sermón. Yo entendí sus sermones, pero si ustedes me dicen cuál es su propósito específico, vamos a ver si realmente se planteó eso, si yo como oyente entendí eso de su mensaje específico, porque el mensaje específico tiene que ser muy claro para ustedes, para de esa manera que el oyente también lo tenga claro. Mi propósito específico, si mi sermón es de aliento, por ejemplo, entonces mi propósito específico es que la iglesia sepa que Cristo es su fortaleza y ante las dificultades, Él nos va a ayudar, por ejemplo. Eso es específicamente, y todo mi sermón tiene que estar basado en eso, en que la iglesia sepa que la fortaleza la encontramos en el Señor y que Él nos va a ayudar en las dificultades. Eso siempre tiene que ser, de principio a fin, el enfoque de nuestro sermón. Puede tener algunas variantes, podemos
añadir ciertas cosas, pero el propósito específico tiene que ser siempre ese. ¿Queda claro hasta ahí? Eso lo vimos la semana pasada. Y quería resumir un poquito, porque ahora tenemos que avanzar a otro concepto, entendiendo y teniendo claro lo que es el propósito general y el propósito específico. Ahora es muy importante pasar a esto. Oiga. El asunto, ¿ya? Como bien lo dice ahí, es aquello sobre el cual trata el pasaje bíblico y sobre el que tendrá fundamento el mensaje. Cuando ya nosotros tenemos claro el propósito específico, que es lo que les menciono, por eso es importante y volver a mencionarlo, cuando tenemos claro eso, lo que yo quiero que la iglesia entienda con lo que estoy compartiendo, lo que yo quiero que el grupo o la comunidad o ya quien sea que ustedes le están compartiendo, cuando ellos entendieron el propósito específico, entonces el asunto es el primer paso para ya comenzar a construir el sermón. Lo que nosotros vimos la semana pasada de propósito general y propósito específico, eso es lo que ustedes tienen claro a la hora de compartir. Pero ahora recién, teniendo el propósito general, teniendo el propósito específico, recién comenzamos a construir nuestro mensaje, nuestro sermón. Por ejemplo, voy a leer uno que me mandaron. Yo lo felicito por las tareas. El José ahí me decía, oh, me costó, pero de verdad el José súper bien, lo hizo súper bien sus tareas. Él entendió los conceptos, me decía, me costó hacerlo, me lo mandó ese día tarde en la noche, pero lo hizo bastante bien. Así que súper bien, José. Por ejemplo, me mandaron uno acá, de Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El propósito general en esto, eso es lo que yo... El propósito en ese es específico. ¿Cuál era el propósito de ese? Doctrinal me puso. Ya, propósito general doctrinal y el propósito específico me había puesto que solo en Jesús hay salvación, nadie más puede salvar, etc. Ese propósito específico, porque el propósito es que hay salvación. Ay, no, me enredé en este. Acá voy a leer otro mejor. Aquí, ya. Me mandó uno de Isaías 44:3. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Ese es el texto. Entonces, el propósito general de este es aliento, ¿ya? El propósito general, acuérdense que es la definición que mandé, que estaba en el PPT. Esos son los propósitos generales. Y ustedes solamente tienen que ir ahí, leer, ¿cuál es el de aliento? ¿Cuál es el doctrinal? ¿Cuál es el evangelístico? Usted ya después uno se lo aprende de memoria, pues uno ya por sí solo sabe cuál es de aliento, cuál es de doctrinal y todo eso. Pero mientras tanto ustedes van y lo leen. Y cuando ya determinan cuál es el propósito general, no, yo quiero hablar de algo evangelístico, no, yo quiero algo de aliento, quiero motivar a la iglesia, no, yo quiero hablar de algo de la ética. Cuando determinan eso, ahí ustedes van al propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico de ese? Es... que la iglesia pueda poner su confianza en la cruz y confíe en que Jesús se preocupa de nuestras necesidades siempre. Entonces, los propósitos específicos es eso. ¿Qué es lo que quiero que entienda la iglesia? Que entienda que en la cruz hay salvación y a través de ella podemos ser salvos. Listo. Ese es el propósito específico. ¿Ya? Y cuando eso está claro, pasamos a esto que es el asunto. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros comenzamos a dar los primeros pasos de la construcción de nuestro sermón. Aquí yo le puse una variedad de 50 asuntos. ¿Qué es el asunto? Es de lo que quiero que se trate el sermón. Aquí no es que solo sean estos 50, pero aquí en estos 50 se encierra
casi todos los asuntos. Acuérdense que esta PPT yo se las mando por si no alcanzan a escribir todo. Entonces aquí uno puede decir, ay, yo quiero hablar del compromiso, yo quiero hablar de la hermandad, yo quiero hablar de obediencia, yo quiero hablar de unidad. El asunto debe ser una palabra, ya es un concepto. Esto es muy importante. El propósito específico es la frase larga. Quiero que la iglesia entienda que tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. Ya, eso es. Pero el asunto, si yo quiero hablar de obediencia, entonces mi asunto aquí es obediencia y nada más que eso. Ya es una palabra el asunto de lo que yo quiero compartir. Esto se lo voy a mandar, ¿ya? Porque hay muchas. Vuelvo a insistir, no es que estas sean todas. Aquí encierra la mayoría de los conceptos, pero hay muchos. Entonces, ¿cómo es que descubro yo el asunto? Y ahí, ¿cierto? Dice que una de las mejores maneras de terminar el asunto del pasaje y así descubrir el asunto del sermón es leer varias ocasiones el mismo texto y preguntarse, usted tiene que hacerse esta pregunta, ¿cuál es el principal el punto de atención de este pasaje? ¿Qué es lo principal que me está hablando este pasaje? Después de leerlo, de releerlo, cuando usted ya comprendió cuál es el foco de atención de ese pasaje, ahí es donde usted va a descubrir cuál es el asunto de ese texto. Si el pasaje que usted está leyendo es doctrinal, entonces la doctrina principal del texto es el asunto. Si, por ejemplo, usted me está leyendo un texto que habla constantemente de justificación, y la justificación por fe, y Cristo murió en la cruz, y la justificación, somos salvos por medio de la justificación en la fe, entonces, ¿qué es lo que me está hablando ese texto? De una doctrina. ¿Y cuál doctrina específicamente? Justificación. Por lo tanto, mi asunto, que ahí lo dice, ¿cierto? Mi asunto es justificación. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se los voy a dejar ahí un poquito. Si el pasaje que yo estoy leyendo tiene un carácter biográfico, ¿ya? No sé, pues está contándome la historia de, no sé, de Timoteo. Timoteo creció a los pies de Loida y de Eunice y me está contando cómo creció Timoteo. Entonces ahí podría ser de carácter biográfico. Y el asunto de eso podría ser el personaje, el nombre del personaje, en este caso Timoteo, o la experiencia que se narra de Timoteo. ¿Cuál podría ser? No sé, crecimiento o obediencia a su tía y a su abuela, qué sé yo, pero en este caso obediencia, crecimiento, discipulado, porque se creció a los pies de su abuela, ¿me entienden? Entonces usted tiene que leer y releer y saber qué es el asunto que me está ahí mostrando el texto. Si es ético el texto que estamos hablando, entonces el asunto va a ser el concepto moral. Si me está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres, un texto que habla ahí el apóstol Pablo, ¿cierto? Y me habla de la obediencia, entonces el asunto es obediencia. ¿Se entiende? Que el concepto es entonces solo una palabra. Eso es el asunto. Con el asunto es donde nosotros vamos a poder encerrar y seguir armando nuestro sermón. En ocasiones se presenta el problema, por así decirlo, de que en un solo pasaje tiene énfasis múltiple. Podemos leer un texto, pero es que este texto me habla de obediencia, me habla de dominio propio y me habla de discipulado. Bueno, ahí lo que usted tiene que hacer es elegir el asunto el cual el pasaje le da más énfasis a lo que usted quiere hablar. Pero no puede hablar de los tres en un mismo sermón. En un sermón, usted tiene que definir qué es lo que quiere hablar. Si es amor, si es obediencia, si es fruto, pero no puede hablar de todo. No, es que ustedes obedezcan a sus padres y arrepiéntanse de sus pecados, por ejemplo. No puede mezclar eso.
El arrepentimiento de pecados es una cosa, pero la obediencia a los padres es otro tema. Entonces usted, por eso es que le insisto en el tema del propósito específico. De ahí es donde salen las demás ramitas. Usted quiere hablar de arrepentimiento de pecados. Ese es su propósito específico, que la iglesia sepa que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Perfecto. Entonces, lo que sigue en su sermón es eso, arrepentimiento. Y ahí usted va desglosando su sermón y es ahí donde usted pone el tema de cómo lo va desarrollando. Aquí tengo algunos ejemplos. Yo no sé si alguien tiene Biblia en mano como para buscar rapidito. Mientras, María José, tú búscame Juan 3:16, porfa. Y el José, no, el José está con la bebé. ¿Quién más está ahí disponible? La Nayaret. Nayaret me podría buscar Romanos 5 y el primero que encuentro. Espérame, ¿ahí cuánto? ¿Romanos cuánto? 5, capítulo 5, versículo 1. Para así tenerlo. Ya, yo voy a leer Primera de Reyes 19, que aquí nos cuenta la historia de Elías. Ya dice acá, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la una de ellos. Bueno, no les voy a leer, la historia es muy larga. Aquí habla de cuando Elías había matado a todos los profetas de Baal y al otro día Jezabel va y dice, yo quiero que vayan y maten a Elías. Entonces Elías le dio miedo, se arrancó ahí a las cuevas y tuvo miedo de morir porque esta mujer la había dictaminado. Pero ahí en medio, ¿cierto? Dios manda a las aves que lo alimentaran y después cuando estaba en la cueva, llega el Señor y le habla y dice, oye Elías, sal fuera, sal de tu cueva porque hay mucho trabajo que hacer. Lo anima, lo alimenta, le habla ahí, le dice, no estoy en el terremoto, no estoy... estoy en esta brisa suave, ¿se acuerdan ese texto? Bueno, y ahí le dice, no, tienes que reponerte, tienes que salir fuera porque hay mucho trabajo, hay mucho camino que te queda. Entonces aquí esta palabra normalmente habla de aliento, de alentar, ¿ya? El propósito general sería de aliento. El propósito específico, ¿alguien me podría dar con su palabra un propósito específico de este texto? Es que se lo saben, es que se lo sepan. ¿Qué propósito específico podríamos darle a este texto? Con sus propias palabras. Es de aliento. El propósito general es de aliento. ¿Qué propósito Que Dios nos específico le damos? acompaña, que Dios nos acompaña pese a toda circunstancia que estemos viviendo. ¿Ya? Sí, perfecto. Nunca olviden que tenemos que partir con la frase, sobre todo al principio, y ya después cuando ustedes sean máster en esto no va a ser necesario, pero siempre que los oyentes sepan que Dios nos acompaña en todo momento a pesar de los conflictos, lo dijo Edgar, ¿cierto? Lo que dijo está bien, pero añadamos siempre la primera frase, que los oyentes sepan que Dios nos acompaña en todos los procesos a pesar de las circunstancias. Y ese es un propósito específico. Ese podríamos darle el propósito específico a este texto de Elías, porque es de aliento y porque aquí él está hablando que Dios lo acompañó a pesar de que andaba triste, lo alimentó, ¿cierto? Y ahí podríamos desarrollar un sermón hermoso de esto. Entonces aquí el asunto de este sermón puse yo el desaliento, ¿ya? Porque aquí Elías estaba desalentado. Entonces, ese es mi asunto en este caso. Juan 3:16. ¿Quién tenía ese? Yo, espérame un poquito. Oye, Roxana, disculpa que te moleste, que me quedó dando vuelta algo en el texto, en el contexto de Elías, tú le pusiste como ya el desaliento, ¿cierto? Como título. No es el Ah, título. No es el título. espérate, como el ya, como el tema, Mm, mm, mm. ya, pero yo también le puedo poner como la depresión igual, ¿se Sí, puede? también. ¿Sí? Sí, Ay, 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 ay. sí. Por eso les digo, es un concepto. Lo importante es que Un ustedes ya lo concepto. vieron
¿cierto? Y ustedes dijeron, pero aquel día estaba con depresión en ese momento. Perfecto, ese es su asunto, depresión. Ya, Ya yo aquí le ok. puse desaliento como un ejemplo y vuelvo a insistir, las 50 palabras que estaban en la PPT son también generales. Si ustedes, no es que esas sean, ustedes, pero aquí me habla de tristeza, el asunto es tristeza. Pero aquí me habla de victoria este relato, pues aquí pura victoria, entonces el asunto es victoria. Entonces, es por eso importante que ustedes lean bien el texto, lo lean y entiendan el concepto general de lo que nos está hablando ahí. Entonces yo puse desaliento, pero también podría ser perfectamente depresión en este texto. Ya, ahora sí, María José. Ahora sí, ya. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo en él que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perfecto. Entonces yo ahí lo puse, estos son ejemplos míos que yo doy para darle a entender un poco el tema. Pero yo lo tendría como un texto evangelístico, ¿ya? Mi propósito general sería evangelístico. ¿Qué propósito específico le podríamos dar a esto? Si ya sabemos que es evangelístico, sabemos que su asunto es amor, ¿qué propósito específico podríamos darle? ¿Le darían ustedes? ¿Alguien? Que los oyentes sepan que la salvación viene solamente por Jesús, Por ¿no? su amor, ¿sí? Por amor. Por su amor, Por el ¿sí? amor de Jesús. Sí, está muy bien. Ese podría ser perfectamente el propósito específico de este texto. Que los oyentes sepan que la salvación viene a través del amor de Cristo. Entonces el asunto de ese texto, el asunto de ese sermón va a ser el amor. Después está Romanos 5:1, si lo lee la Nayi. 5:1 o 5:11. Del 1 al 11. Del 1 al 11, pero es mucho. Lea, lea. No. ¿Qué habla Romanos 5:1? Dice aprobado por Dios, que es muy largo. ¿Qué tal largo? Dele, vamos, rompa el hielo. No, me da vergüenza. Otro, Nico, tú. Vamos, Naya, vamos, Naya. No, que estáis recién empezando, después te van a tirar tu libro entero, así que dale color nomás. No, que pase otro, es que es muy largo. Me da vergüenza. Aún me da vergüenza. No puedo. Ese texto nos habla específicamente de la justificación, el ejemplo que les mencionaba de delante. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los 11 versículos nos habla acerca de la justificación, pues mucho más estando ya justificados. Y todo el rato nos habla de eso, porque siendo enemigos fuimos reconciliados por muerte de la cruz y fuimos justificados a través de él por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación por medio de la justificación. Ese es el texto. Del 1 al 11 nos está hablando de la justificación. ¿Y qué es la justificación? La justificación sí es una doctrina. Por lo tanto, mi propósito general es doctrinal. ¿Qué propósito específico le pondríamos a esto? El José, ya pues tú lo hiciste todo tu ejercicio bien. ¿Qué propósito específico pondríamos aquí a Romanos si nos habla de la justificación de nuestros pecados a través de la cruz de Cristo? O sea, que no, ¿cómo era la pregunta? Disculpe, pastora, que estaba pendiente la niña. Sorry. Romanos 5:11 nos habla, es un propósito general de doctrina, nos habla acerca de la justificación, que a través de la ¿Ya? cruz de Cristo somos justificados. Entonces, ¿Ya? ¿qué propósito específico le daríamos a este? De que el Señor nos va a ver, somos justificados, de que el Señor al final nos va a perdonar, nos perdona de nuestros pecados. O sea, que tengamos la convicción de que cuando nos volvemos a Él, cuando nos volvamos a Él, Él nos va a perdonar nuestros pecados. ¿Está bien o no? Perfecto. Sí, perfecto, pero falta la primera Ojo parte. que
que la primera parte no me acuerdo, recién la dijo. Que los oyentes sepan Que somos Ah, que justos por seremos medio de la perdonados. fe, que los ¿Cómo? oyentes escuchen, oigan que de los que el Señor, al momento de nosotros recibirlo, Él perdonó nuestros pecados, los que ya hicimos y los que vienen, pero las consecuencias sí las vamos a pasar, siendo bueno o Ya. malo. No, solo el propósito No, con específico todo, es si no, un ¿para qué? tema. Pues el Es un creyente tiene tema. que pescarla de una. va a Aquí ser estamos que la hablando. justificación, que en este caso sería de que los creyentes sepan que nosotros somos justos delante de los ojos de Dios mediante la fe. Sí, 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 o sea, que los oyentes sepan que hemos sido justificados por nuestros pecados a través de la fe en Cristo, a través de la fe en la cruz. En realidad, como ustedes lo mencionan, es algo que ustedes van a notar. Lo que tiene que no cambiar es el concepto del mensaje. Aquí pues, se está hablando que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Aquí todo eso no habla. Entonces ustedes pueden explicar eso con sus palabras y todo, pero sin irse del mensaje. Entonces, lo clave aquí es eso, es que ustedes sepan qué es lo que quiero que el oyente entienda. Entonces, como aquí este mensaje nos habla es un mensaje doctrinal, del propósito general. El propósito específico es que entiendo, quiero que los oyentes sepan que somos justificados por medio de la fe, y mi asunto entonces es la justificación. Ese es el asunto. El asunto no tiene mayor, no hay más que rebuscar, no hay más que pensar, no hay más que planear, no. ¿Qué es? Pues fe, fe. ¿Qué me habla? Justificar, justificación. ¿Qué habla el 1 Corintios 13:1? El amor todo lo puede. ¿Qué es amor? Listo, amor. No hay más que pensar. No tiene otra cosa que rebuscar, no tiene que añadirle nada más. Ay, que cómo lo explico, cómo lo explico. Eso es. Mi asunto es una palabra. La depresión, no, la depresión, el desaliento, la obediencia, eso es, ya no hay que rebuscar nada más en eso. Ese es el asunto. ¿Quedó claro ahí los temas del asunto, no? ¿Dudas, preguntas? No, el asunto es claro. Ya. Vamos entonces con lo siguiente. Cuando ya, fíjense que todos los puntos que estamos hablando es parte de lo que se está armando un sermón. Estamos armando un sermón. Propósito general, propósito específico, asunto, y ahora venimos al tema. ¿Qué es el tema? Es el aspecto concreto del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. Normalmente los pasajes bíblicos tienen un solo asunto, como por ejemplo Colosenses 1 del 15 al 20. Aquí, en ese pasaje, el asunto es Jesucristo, ¿ya? Jesús, habla de Jesús, 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 pero pueden extraerse varios temas. Es la diferencia. El asunto es uno solo un asunto por sermón. Si aquí en esto de Colosenses vamos a buscar el asunto es Jesucristo. Ese es el asunto de este texto de Colosenses. Una sola palabra, y mi palabra, mi asunto en Colosenses es Jesucristo. ¿Listo? No hay más. No hay más. Pero ahora, el tema. En el tema sí puedo extraer varios de un solo asunto, como es este claro ejemplo de Colosenses. Me habla de Jesucristo y la deidad. Me habla de Jesucristo y la creación. Me habla de Jesucristo como cabeza de la iglesia. ¿Se dan cuenta? En este puro pasaje, que es un solo asunto, pero me da tres temas. Y de hecho hay más, porque sigue hablando de otras cosas de Jesucristo, pero yo anoté estos tres. Entonces aquí, de este pasaje bíblico, que hay un solo asunto, pero hay tres temas. Pero estos tres temas son para sermones distintos. ¿Ya? Un sermón, hablamos de un asunto y un tema. Voy a hablar, mira, aquí me habla Colosenses esto, pero mi sermón lo voy a hablar de Jesucristo ante la creación. Y ese va a ser mi tema de todo el sermón. Mi asunto es Jesucristo y mi tema es Jesucristo ante la creación. Es como que al asunto ya le añadimos una frase en el tema. Ese es el punto. ¿Ya?
y es un tema. Entonces, es importante que sepamos que un sermón tiene un asunto y un tema, un tema, un tema. Yo voy a hablar de Jesucristo y la creación y ese solamente va a ser mi tema, aunque el texto me hable de más variantes. Un texto usted lo va a leer y le puede hablar de muchas cosas. Y es por eso que de repente nosotros escuchamos expositores que un mensaje nos habló de todo, que el arrepentimiento, que la salvación, que la obediencia a los padres, que la ofrenda y toda una mezcolanza ahí y todos los temas, y a la larga muchos temas, pero que no se profundizan y son solamente a la ligera posibles buenos temas, pero muchos en uno solo. Entonces la idea es que podamos ahondar. Hay un asunto y un tema. Por mucho que el texto, escucha, pero es que aquí en estos 5 versículos me habla de 3 temas, sí, pero usted elija uno. Elija uno. ¿Qué es lo que el Señor le... Ya, usted va a hablar. Que yo quiero hablar solo de amor. Perfecto, hable de eso. Asunto amor. El tema es el amor de Cristo para la humanidad, por ejemplo. Entonces usted básese en una sola cosa. Vuelvo a insistir y le voy a insistir todo el rato. Por eso es clave el propósito específico. Mi propósito específico es que quiero que la gente sepa que Cristo les amó con amor eterno. Ese es mi propósito específico. Y ya para abajo, mi asunto va a ser amor. Mi tema va a ser el amor de Cristo para las personas. Y así lo voy construyendo. ¿Se da cuenta o no? Que todo está ligado una cosa con la otra. No es que mi propósito es el amor y ya después en el tema estoy hablando del arrepentimiento a través de la cruz. No, pues ya ahí me fui para otro lado. No, todo el concepto me habla de lo mismo. Ya, aquí también entonces tengo algunos ejemplos. Romanos del 1 a 4, ahí el asunto es evangelio. Yo le pongo la preposición el evangelio, pero entendiendo el concepto, usted puede ponerle evangelio, yo le pongo él y todo. Pero aquí el asunto es una palabra, evangelio. Y mi tema es, no me avergüenzo del evangelio. Ese es el texto que dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para, ¿se sabe ese texto? Bueno, ahí después usted lo lee. Entonces, cuando yo leo ese texto, mi asunto, aquí evangelio, po. ¿Y cuál es mi tema? No me avergüenzo del evangelio. Entonces, yo ya sé a dónde va mi sermón. Yo ya sé a dónde va mi enseñanza. Yo ya sé a lo que yo me quiero dedicar. En Santiago, también ahí todo ese capítulo nos habla acerca de la lengua, ¿ya? De que la lengua es capaz de encender, es como una llama en un bosque que Una hace consulta, incendio. ¿Ah? una consulta para tener claridad del asunto y el tema, primero debo tener claro el específico y lo anterior, ¿cierto? Los En otros dos general. temas, Sí, claro, el género. sí, sí, Eso me sí. va a ayudar a poder tener el asunto y el tema. Sí, lo ¿Algo así? primero que tiene que tener es el propósito general. Lo primero, ¿qué Y quiero se que deben relacionar, obviamente. o sea, más que ¿O no? relacionar, es uno solo, es uno, siempre es uno. Mi propósito general es ético. Mi propósito específico es que la iglesia sepa que es malo hablar de más. Mi asunto es la lengua. Mi tema es dominando la lengua, por ejemplo. Ahí hablando de Santiago 3:1-2. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro es el propósito general de su sermón. ¿Qué le quiere hablar a la iglesia o al grupo? ¿Qué es lo que usted ha recibido del Señor hablar? No, yo quiero hablar de algo ético quiero hablarle así a los hijos que sean obedientes. Yo voy a hablarle algo así a la iglesia. No, yo quiero hablarles de amor a la iglesia porque veo que hay mucha tristeza en la iglesia, así que quiero hablarles de amor. Yo quiero hablarles de consuelo porque a lo mejor estamos en un funeral, alguien falleció, hay que dar, ¿cierto?, una palabra de aliento, entonces yo voy a preparar un mensaje de consuelo y ese es un mensaje de aliento. Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro es eso. ¿Qué es lo que quiere compartir? Y de ahí vamos desarrollando todo lo demás. En este caso, ahí como les menciono, el asunto de Santiago es la lengua y mi tema
Ahí yo le puse dominando la lengua. En el tema debe ir el asunto, ¿ya? Es un hecho. Si mi asunto es una palabra, mi tema debe incluir mi asunto, ¿ya? Por eso es que aquí en asunto del Evangelio, en el tema es no me avergüenzo del Evangelio. En asunto es la lengua, en mi tema es dominando la lengua. En el tema debe ir la palabra que yo puse, el asunto. ¿Alguna duda hasta ahí? Yo me No quedó confundí. claro con... A mi mamá quería... Sí, yo me confundí con el segundo ejemplo que usted colocó ahora, que No le entiendo muy bien. Entiendo lejos. ya, después le digo. Dígame nomás, más fuerte. Es que estoy con los auriculares y seguramente por eso es que no se escucha bien. Ya. Ya, seguimos entonces. Después de todo esto viene la proposición. Pero se escuchaba bien, pues, hermana Daniela. La Roxana, ¿Sí? Lo que pasa es que... una, Perdón, perdón. una consulta. Es que el propósito general, tú dijiste ético, pero ¿qué otro más puede ser aparte de ético? Linda mía, en la clase pasada yo mandé el Es que PPT, no estuve en la clase pasada. pero en el PPT que mandé, ahí están los propósitos generales, los que son, y Ah, ya, y están con la descripción. Está el doctrinal, está el de aliento, está el evangelístico, está el ético-moral, ah, está ya, el... ¿Cuántos eran? 5, ¿ya? Pero búsquelo ahí, en ya evangelístico, bueno, y ahí está la descripción de cada uno. Y según ya, esa descripción, uno tiene que identificar cuál es el tipo de sermón a entregar. Y ahí también están ejemplos de propósitos específicos, ¿ya? Que eso fue ya, de la pasada, para que le eche una revisada, pero ahí gracias. están escritos los propósitos generales, los que son, Ok, ¿ya? gracias. Entonces, la proposición, ¿qué es? Esta es la que ya es catalogada como el corazón del sermón mismo, ¿ya? La proposición es básicamente una declaración en la forma más concisa posible y es presentada por medio de una oración gramatical completa. Es donde se presenta lo que ha de ser explicado o probado o la pregunta que ha de ser contestada. Se dice de la proposición que es el sermón en miniatura. Esto es súper importante. Hay 3 clases de preposiciones, ¿ya? Si no lo alcanzan a notar, después véanla, revisen los PPT, porque estas definiciones van a ser súper trascendentales cuando ustedes estén armando un sermón. Estas proposiciones son sumamente importantes. Está la proposición persuasiva, ¿ya? Que ahí está en 3 partes, que es donde aquí se intenta lo que dice, pues persuadir o modificar la actitud o la creencia de las personas. Está la proposición de deber, que aquí es donde tratamos de persuadir lo que cada creyente o cada persona que está escuchando debe hacer, ¿ya? Y ahí está como ejemplo, cada creyente debe trabajar sus talentos, ¿ya? Está esta proposición de decir, la iglesia debe orar, la iglesia debe trabajar sus talentos, la iglesia debe estar en unidad. Está esta persuasión de que debo. Está la proposición de poder. Aquí se persuade de que se puede hacer algo. El creyente puede vencer sus debilidades. El creyente puede enfrentar sus temores. El creyente puede luchar contra las huestes de maldad. Puede. Y está la proposición de valor, donde esta se utiliza para persuadir con respecto que su propuesta tiene mucho más valor
que cualquier otra. Jesucristo vale más que cualquier otra persona de la historia. El amor de Cristo vale la pena luchar. La salvación vale la pena esforzarse por alcanzarla. ¿Me entiende? Esta frase, y ahí usted va a entender, porque la proposición ya es lo que definitivamente nos va a llevar al centro del sermón. Todo lo que hemos ido viendo hasta ahora es lo que me hace armarlo, pero recién vamos a entrar al centro del sermón. Todo esto es como la primera parte que nos lleva a mostrarle a la iglesia por qué necesitamos escuchar el sermón que viene a continuación. Después está la proposición declarativa. ¿Ya? Esta es una afirmación clara. Los cambios son posibles para el que cree. No sé, los milagros posibles para el que tiene fe. Todo es posible para que, no sé, para quien tiene a Cristo en su vida, pero tiene que ser, es algo de que sí, se puede, es posible. Eso habla de la proposición declarativa. Y está la proposición interrogativa, y personalmente es una de las que más me gustan y una de las que más utilizo. Y es una de las más fáciles de fabricar, ¿ya? Esta es la que se formula una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de la justificación por la fe? Porque es una de las que más me gusta. La proposición es el antesala a lo que usted va a llevar su sermón. Le voy a explicar. Ya no la voy a cambiar todavía porque sí están anotando. Pero esta proposición es lo que es la frase ya clarísimo que usted la va a llevar a el centro del sermón. Ya sabemos de qué se trata, ya sabemos cuál es el asunto, ya sabemos cuál es el propósito, ya sabemos cuál es el propósito específico, ya sabemos, ¿cierto?, cuál es el tema. Ahora ya yo llevo de lleno a mi sermón. Entonces, cuando yo digo, no sé, estábamos hablando del amor, de Juan 3:16, el asunto es el amor y el tema es el amor de Cristo por la humanidad. ¿Cuál sería mi proposición de eso? Entonces, es ¿cómo descubrimos el amor de Cristo para la humanidad? Por ejemplo, esa es mi proposición. ¿Por qué? Porque ahora mi sermón, el centro, el desarrollo, es la respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son los factores? ¿Cuáles son ejemplos del amor de Cristo por la humanidad? Y la respuesta es, los factores del amor de Cristo para la humanidad son, y ahí comenzamos a desarrollar. Número 1, que murió por todos nosotros. Número 2, que no se negó por venir y dejar su deidad y ser Jesucristo. Y ahí comenzamos a desarrollar nuestro sermón, según divisiones, que lo vamos a ver, y a comenzar a expresar, pero según esa proposición. Por eso les comento que el tema de cuando es interrogativa es una de las más fáciles de fabricar. Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda mejor. Cuando hablamos de Santiago, ¿cierto? Lo mismo. Les he hablado siempre de los mismos ejemplos para que no perdamos la idea. El de Santiago 3:1-12, el asunto habíamos dicho que era la lengua. El tema era dominando la lengua. Y aquí utilicé una persuasiva. El creyente puede dominar la lengua. Ya, aquí hago de poder. El creyente puede dominar la lengua. Esa es mi proposición. Entonces, cuando yo digo que el creyente puede dominar la lengua, yo ahora en mi sermón lo comienzo a desarrollar con solo argumentos de que puede, sí puede, porque cuando oramos al Señor, entonces el Señor nos fortalece y todo lo que no es difícil callar, pero el Espíritu viene y nos refrena la lengua. Por eso es que en el Señor sí podemos, ¿me entiende? Ahí comienza usted a desarrollar todo lo que quiere explicar. Después en Romanos 1:4, el asunto era el Evangelio. El tema es, no me avergüenzo del Evangelio. Y mi proposición, que aquí es algo persuasivo y de deber, es, el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Aquí también es de deber igual. Entonces, ¿por qué no debe avergonzarse del Evangelio? Es lo que vamos a desarrollar. La proposición es lo que usted va a explicar en su sermón.
Ya todo su sermón, todo el desarrollo de su sermón es lo que usted va a explicar según esta proposición. ¿Cuál es mi proposición? Que el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Así que todo lo que yo voy a desarrollar y voy a explicar es eso, que el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Y mis argumentos, mis ejemplos, mis historias, el testimonio, lo que sea que usted va a incluir en el desarrollo, tiene que ver eso, que el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Ese es todo el desarrollo. El argumento que yo voy a hablar, que yo voy a desarrollar, es en base a la proposición. Después está aquí Juan 3:16, ¿cierto? Que el asunto era amor, el tema era el amor de Dios, y la proposición es el amor de Dios vale más que cualquier otro. Aquí también lo puse de valor, vale más que cualquier otro. ¿Cuál va a ser el desarrollo de todo mi mensaje, mis argumentos? Es que el amor de Dios vale más que cualquier otro. Y todo lo que yo quiera hablar, enseñar, explicar, va a ser basado en esa proposición, en que el amor de Dios vale más que cualquier otra cosa. ¿Se entiende lo que es la proposición? Sí, Sigamos. Vamos con la oración de transición y palabra clave. La oración de transición es el puente retórico entre el núcleo del sermón. El núcleo del sermón es la proposición. Es entre la proposición y el desarrollo de mi sermón, ya que se encuentra en el cuerpo. Y aquí recién vamos a comenzar a entrar en las divisiones, en el cuerpo del sermón del mensaje. Entonces, mi proposición y la oración es un puente. El puente que ya me va a llevar al centro de mi sermón. Entonces, para fabricar esta oración de transición, hay que tener ahí presentes los siguientes elementos. 1. La proposición debe estar incluida en la oración de transición o transicional. La respuesta a la interrogante, que es cierto cuando la proposición es de manera de pregunta, también ha de ser parte de la oración de transición, y en esta oración se debe incorporar una palabra clave a la oración de transición. Por eso es que le puse ahí el tema de palabra clave. La palabra clave es una herramienta por medio de la cual se ha de responder a la interrogante propuesta. Esta palabra clave debe de caracterizarse en una sola palabra, ya de las divisiones principales del sermón. Siempre esta palabra clave se encuentra en plural y cada sermón no tiene más de una palabra clave. Esta palabra clave es fundamental para ya el orden y el arreglo homilético, ya que esta es la que le va a dar la claridad a este sermón. Esta es la que evita que el que enseña, el que predica, el que está hablando, se desvíe y comience a hablar de otras cosas. Además, con una palabra clave, cada división en el desarrollo, en el cuerpo, va a tener una relación lógica, donde usted le va a dar coherencia al asunto de lo que usted está hablando, ¿ya? El valor de esta palabra clave, esto nos ayuda también muchísimo a la memorización y a la retención de las ideas principales de lo que usted quiere desarrollar. Vamos a ver ejemplos, que esto siempre los ejemplos dan más claridad a lo que uno explica. Volvemos a los mismos textos. Yo aquí hice 2 ejemplos de Juan 3:16. El asunto es el amor, el tema es el amor de Dios. La proposición, el amor de Dios vale más que cualquier otro, que es la que estábamos viendo arriba. Pero aquí está la oración de transición y palabra clave. Esta oración de transición es, como les decía, la respuesta a la proposición. Si yo hablo de que el amor de Dios vale más que cualquier otro, aquí yo es donde voy a responder. Analizaremos entonces 3 aspectos que nos muestran el amor de Dios. Esa es mi respuesta a la proposición. ¿Cuál es mi palabra clave en esto? No lo marqué ahí, lo iba a marcar con negrita, se me olvidó. Pero es aspectos. La palabra clave es todo lo que me dice que es como la acción, es como el verbo, por así decirlo.
aspectos, ejemplos, resultados, todo lo que me dice que provocará en mí. Entonces, por eso es que puse, analizaremos 3 aspectos que nos muestran el amor de Dios. Mi oración de transición es toda esa, analizaremos 3 aspectos. La palabra clave es aspectos, es lo que me mostrará este sermón. El segundo ejemplo es del mismo, Juan 3:16, el amor, tema el amor de Dios, la proposición. Entonces aquí es donde yo la hago como pregunta. Mi tema es el amor de Dios. La proposición es, ¿qué nos ofrece el amor de Dios? ¿Cuál es mi oración de transición? Veremos 3 ejemplos de la muestra del amor de Dios. ¿Cuál es mi palabra clave en esa? ¿Alguien la puede identificar? Ejemplos. Ejemplos, exacto. Esa es la palabra clave, porque vamos a ver 3 ejemplos. Entonces, ya mi sermón aquí está listo. Les voy a mostrar después el centro. ¿Pero por qué está listo? Porque su sermón tiene que mostrar 3 ejemplos de la muestra del amor de Dios. Ese es el desarrollo del sermón. Eso es lo que viene. Hasta aquí, que a lo mejor usted ve, pucha, que muchas cosas, que el texto, que el asunto, que el tema, que la cuestión, que no sé qué, que no sé qué. Pero aquí su sermón está listo. Aquí usted tiene que puro fluir. Usted tiene que mostrar qué nos ofrece el amor de Dios. ¿Y cómo nos va a mostrar eso? Nos va a mostrar a través de 3 ejemplos. Y tiene que dar 3 ejemplos de eso. Un ejemplo es que nos creó en el principio, cuando no lo merecíamos, no sé, y fue igual perdonó a Adán y Eva, no sé. Otro ejemplo es que en los tiempos de Noé eran todos malos, pero aún así no mató a toda la humanidad, sino que dejó a vivos a algunos para que se volvieran a reproducir, porque él ama mucho a la humanidad. Y otro ejemplo es Jesucristo, po. Jesucristo se hizo hombre para salvarnos, no sé. Ahí hay 3 ejemplos de la muestra del amor de Dios. ¿Se entiende? Ahí está. Y todo su sermón, ya cuando yo le hablo de los 3 ejemplos, esos 3 ejemplos ya son el desarrollo. Ya es el centro de su mensaje. Y del centro de su mensaje nos va a mostrar esos 3 ejemplos de cómo es el amor de Dios. Después está Romanos, el asunto del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. La proposición, el oyente no debe avergonzarse del Evangelio, que lo habíamos visto. ¿Cuál es mi oración de transición entonces? Reflexionaremos en 4 motivos de por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Cuál es mi palabra clave ahí? Motivos. Motivos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que entender en este sermón? 4 motivos de por qué debemos avergonzarnos del Evangelio. ¿Se entiende esto de la oración de transición? Esta oración La de verdad, Pastor, yo esto no lo entendí. Está Está difícil. difícil. Está difícil, sí. Como que, what? Hasta aquí va todo bien, pero me No quiero perdí. ser predicadora No. jamás. Rama. Y yo dije, Se todo desvió mi por sermón Jamás. del martes estuvo malo. la oración de transición es lo que definitivamente va a llevar a lo que va a desarrollarse en el sermón en sí, el centro. Todo esto es el inicio, es como ni siquiera la introducción. Pero me podría, por ejemplo, con el de Santiago, con la lengua, que para mí ese fue como un poquito más fácil. ¿Ese cuál podría ser la oración de transición y la palabra clave de Ya, Santiago 3, el del de 1 al 5? Santiago, el asunto era la lengua, el La tema es, lengua, sí. ¿cuál era el tema? A ver, voy a subir. El tema era dominar la lengua, la preposición era el creyente puede dominar la lengua. Ya, el creyente puede dominar la lengua. Mi oración de transición debe responder a esa proposición. La proposición dice, el creyente debe, ¿cómo es? El creyente debe controlar su lengua, ¿cierto? Esa es mi proposición. El creyente debe controlar la lengua. Ya, yo estoy dando, por así decirlo, el problema, pues. Mi lengua. El creyente tiene que controlar la lengua, pues sí, pues debe. Pero ¿cómo? ¿Cómo yo le enseño al que me está oyendo a que debe controlar la lengua? Entonces la oración de transición es mi solución. Bueno, como el creyente debe controlar la lengua, veremos 3 técnicas de cómo alcanzamos a dominar la lengua. ¿Entienden? Yo ahí le doy la solución al La problema. solución. Porque yo la proposición, claro, yo quiero abarcar
que el creyente debemos, hermano, tenemos que dominar nuestra lengua porque debemos hacerlo, pues sí, ya, bien, hagámoslo, y ahí estamos. Pero dígame cómo, pues. Entonces, yo, como le estoy proponiendo este problema de que tenemos que ser mejores creyentes, este es un mensaje ético, este es un mensaje moral, tenemos que ser menos cagüineros, hermano, peleemos menos, murmuremos menos, ya, pues, hermano, porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Vamos ahí. Pero, ¿cómo, po? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer esto? Vamos a ver 3 técnicas de cómo refrenar nuestra lengua. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a explicar? Estas 3 técnicas tengo que ahora desarrollarlas y mencionarle al hermano que se puede refrenar la lengua, pero yo le voy a mostrar cómo, a través de estas 3 técnicas que le voy a mostrar. ¿Se entiende ahí o no? La palabra clave de esta frase que Y dije. ahora entendí. Ahora sí se entendió Ahora mejor. sí. Ya, perfecto, sí. Yo sé que al principio es mucho concepto, que la palabra clave, que la proposición, que la oración de transición, es muchísimo concepto. Por eso yo le aconsejo que usted lea las PPT, que lea los conceptos, que haga los ejercicios, porque estoy segura que los que hicieron el ejercicio pasado entendieron un poco más el propósito general, el propósito específico al hacerlo. Entonces, hagan los ejercicios porque de esa manera uno va soltando más la mano, soltando más la mente en esto. Es harto concepto, imagínense, yo le estoy tratando de transmitir en 3 clases, porque me queda una más, cómo desarrollar un sermón, cosa que nosotros hicimos en alrededor de 2 meses, un Es que poquito yo más. creo que a donde leímos que el título era oración de transición, era cómo vamos a hacer la oración para terminar el sermón. Ah, claro, Era claro. entonces te Quizás explicaba pensaron y en dije, ¿qué oración tiene de que orar. ver oración? Sí. Ah, claro, quizás pensaron que hay que orar aquí. Sí, pues yo dije, ya terminamos el sermón, oramos. ¿Cómo tendría que ser la oración? Ya, no, aquí cuando hablamos de una oración es oración gramatical, de la gramática, ¿ya? La frase, no sé, para qué. Pero eso es, la oración de transición entonces, es la solución que yo le voy a dar a mi proposición. La proposición es una propuesta, po, ¿ya? Sí, eso es. La proposición es una propuesta. Ya, esta es mi propuesta, que no sé, pues el de Romanos, del Evangelio. Mi proposición es que no me avergüenzo del Evangelio, po, y el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Esa es mi propuesta cuando hablamos de Romanos 1:4. Mi propuesta es, mi proposición, el creyente no debe avergonzarse del Evangelio. Ya, pues bacán, no debemos, no debemos. Pero ¿cuál es mi respuesta? ¿Cómo le doy la enseñanza a los hermanos que no se avergüencen? Bueno, reflexionaremos en 4 motivos de por qué no debemos. Es mi respuesta a la propuesta que yo estoy planteando, ¿ya? Por eso la palabra clave es sumamente importante. ¿Qué le voy a mostrar? Le voy a mostrar le voy a dar algunos motivos, les voy a dar algunos ejemplos, les voy a dar algunas características y acá. Ah, no, ya vimos eso, ¿no? Ejemplo, sí, acá. Aquí, por ejemplo, hay un listado de posibles palabras claves. Ya, aquí está, yo se los puse. Todo esto va a ir en la PPT porque son bastantes. Pero aquí ustedes, ¿para qué le va a servir esto? Para los inicios. Ya después usted las palabras clave les va a fluir. Pero al principio es como ya, a ver, hoy voy a dar evidencias. Si yo en la misma del Evangelio de Juan 3:16, no, es que, o no sé, hay una que habla de amor eterno, de Jeremías, con amor eterno te he amado. Ya, pero ¿cuáles son las características, por ejemplo, de este amor eterno? Que ahí está. Ahí dice característica, ¿no? No, no está. Ya. Pero característica también es una palabra clave, po. Ah, pero de ese amor eterno, ¿cuáles son esas características? Entonces, mi proposición podría ser, el, ¿cuáles son las, no, ¿cómo puedo ver? No, ¿cuál dije que era la proposición? La de con amor eterno te he amado, que dice Jeremías, el tema es amor. La proposición podría ser
debemos saber de qué forma conocemos el amor de Dios. Esa es mi proposición. Entonces, la oración de transición es, el amor de Dios lo veremos a través de 3 características. Y ahí desarrollo mi sermón. Mi característica es que es inmutable, una característica es que es eterno, una característica es que es, no sé, inagotable. Ya ahí tengo 3 características. Entonces, siempre mi proposición debe responder, o sea, mi oración de transición debe responder a la proposición. Y estas son las palabras que yo podría utilizar. Los propósitos. Vamos a descubrir el propósito del llamamiento de Dios. Eso podría ser procesos, pasos, palabras, vamos a ver implicaciones, los valores, si vamos a hablar de ética. Aquí vamos a conocer aspectos de esto, vamos a ver las amenazas de la adversidad si no estamos en oración, vamos a conocer los atributos del amor de Dios, vamos a ver los favores que obtenemos cuando buscamos al Señor. La importancia es que esa palabra clave en específico es lo que nos va a decir que viene a continuación en desarrollo. Ahí todo está en el PPT para que ustedes después las vean. Yo voy a dejarles otros ejercicios, ¿ya? Que van a estar en el PPT. Son 3 ejercicios en el cual usted tiene que completarme. Ahí tengo de todo, tengo desde el propósito general hasta la oración de transición. Entonces usted complete eso, me lo manda y lo que no lo entienda, por supuesto que yo ahí le voy hablando a todos los que me mandaron, yo les fui indicando esto aquí, esto allá, para que usted pueda entenderlo muchísimo mejor. Después de esto, de lo que significa la oración de transición y la palabra clave, definitivamente ahí ya entramos a desarrollar el centro de todo lo que es nuestro sermón. La oración de transición sí o sí lo lleva. ¿Para qué nos ayuda todo esto? Esto es lo que usted va a hacer que no se pierda en la línea de su sermón. No sé si les pasa a los que ya han estado desarrollando que no saben, ya, dan una introducción, así como ya una introducción, pero no saben cómo pasar a ya lo fuerte del sermón. O muchas veces se empieza un sermón al tiro con algo fuerte. No, el amor de Dios, hermano, es así. Y porque Él nos ama, po. Él nos ama y tenemos que darle gracias porque nos ama. Y es porque es necesario que comencemos siempre de menos a más y esté alineado nuestro sermón. No sabemos cómo empezar y mucho menos sabemos cómo terminar. Ya, pues, y por eso este es el amor de Dios, pues. Así que oremos y terminamos. Entonces, todo esto nos ayuda a que nosotros sepamos alinearlo. Esto de la proposición y la oración de transición es sumamente importante porque ya yo empiezo una introducción, y esto no es introducción, la introducción y conclusión la vamos a ver la próxima semana. Pero yo doy mi introducción, listo, voy a contar una historia, hermano, no sé, cuál introducción que usted quiera contar, su historia, su vivencia, la película, yo vi una película y todo, perfecto. Y la película me habla de perseverancia, por ejemplo. Sí, por eso la película era súper perseverante el de la película. Ya, X. Esa es mi introducción. Pero ahora, después de toda mi introducción, viene todo lo que hemos visto. La propósito general y el propósito específico, eso no es para que usted lo mencione a la iglesia. Eso es para que usted lo tenga claro. ¿Qué es lo que usted sí le puede mencionar a la iglesia? La proposición y la oración de transición. Por ejemplo, yo doy la introducción, ¿cierto? Ya, pues, a ver, este soldado luchó en la guerra y no se rindió porque tenía que vencer y tenía que salvar a todos los que estaban ahí capturados. Por eso el soldado ahí nos mostró que fue perseverante. No sé, esa fue la introducción. Y ahora yo ya empiezo con estos puntos. Por eso, hermanos, ¿cómo conseguimos perseverancia? Perseverancia. ¿Cuál es el asunto de lo que estoy hablando? Perseverancia.
Entonces, por eso la perseverancia es la clave de todo esto. ¿Y cómo nosotros podemos ser perseverantes? Ahí está mi proposición, la hice de manera interrogante. ¿Cómo nosotros podemos ser perseverantes, hermanos? Hermanos, para ser perseverantes, yo le voy a hablar de 3 ejemplos de la Biblia de personajes que fueron perseverantes. Ahí está mi oración de transición, mi palabra clave. ¿Se entendió, no? Ahí que utilicé Sí, como palabra clave ejemplos. ¿Y qué ejemplo les voy a dar yo de perseverancia? Les voy a dar 3 personajes de la Biblia de que fueron perseverantes. Esto lo acabo de inventar así, ahora, así como palabras que se me vienen. Entonces, eso es desarrollar un sermón. Por eso es tan importante la proposición y la oración de transición, porque cuando usted ya le dice, mano, hay que ser perseverante, ¿cómo podemos ser perseverantes? Bueno, vamos a hablar 3 ejemplos de personajes que aquí nos dicen que fueron perseverantes. Y vamos, por ejemplo, José fue perseverante. Y ahí estoy pues, dando mi sermón. Ahí estoy dando el centro de mi sermón. José, hermano, fue perseverante a pesar que lo tiraron al foso, a pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar de que estuvo en la cárcel, pero él perseveró en la búsqueda del Señor. O no sé, o alguien más que fue perseverante, alguien dígame la Biblia. Abraham, él, a pesar de que pasaron años y no tenía el hijo, pero él confió porque Dios le dio una palabra y él perseveró en la fe y después fue tan nombrado ahí en Hebreos, en los héroes de la fe, etcétera. Y ahí yo estoy desarrollando mi sermón. Y ahí yo le estoy hablando a la iglesia de estos 3 personajes y ahí estoy en el centro mismo de mi sermón. Solo me falta dar el tercer ejemplo e ir a la conclusión. Noé. ¿No? Noé. Perseveró Noé creando el también, arca. ahí que fue perseverante a pesar que lo burlaban, bla, bla, bla. Y ahí están mis 3 ejemplos de perseverancia en seguir al Señor. Y ahora solo que me falta. Por eso, hermanos, estos 3 hombres nos muestran la perseverancia y ahí me voy a mi conclusión. Mi conclusión ya va a llevar ¿a qué? A que estos 3 ejemplos me lleven a cómo usted tiene que ser perseverante. Y la conclusión es lo que lo vamos a ver la próxima semana. Pero ahí está listo un sermón. Si usted se da cuenta, acabamos de construir un sermón así con una palabra clave que es perseverancia y con una proposición y con una oración de transición. Hablamos de perseverancia. ¿Se entiende? ¿Sí? Hagan los Sí, ejercicios que ahora sí. ya, hagan los ejercicios y ahí vayan preguntándome. A medida que vayan haciéndolo, yo sé que lo van a ir Tarea, entendiendo. el ejercicio no lo entendí. ¿Es como tarea igual? ¿La misma, similar a la de la semana pasada? Sí, lo mismo, van a estar escritos en el PPT que les voy a mandar. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Ya, Sí, ya. ahí. En el PPT ahí va a quedar escrito los ejercicios para que ustedes los hagan. ¿Ya? Está desde el principio, eso sí, ahí. Tienen que, de propósito general, hasta lo que llevamos, que es la oración de transición. A mí ¿Ya? eso me cuesta, siento que me cuesta lo principal. Lo otro es como más fácil, pero como reconocer el propósito general. Eso Propósito como que me general. cuesta. Sí. Sí. La manera, Nicole, de que lo descubras es, primero tú pregúntate, po, ¿qué quieres tú hablarle a la iglesia? ¿O a quién te va a escuchar? ¿Qué es lo que tú quieres hablar? ¿Qué sintiste del Señor que te habló? ¿Qué es lo que quieres? Eso es lo que tú tienes que tener claro, ¿no? Yo quiero hablarle de una doctrina, por ejemplo. Y ahí cuando tú descubres eso, tú ves el texto y todo el tema, y ahí desarrollas lo demás. Pero ¿qué es lo que tú quieres, el mensaje? Tú tienes que preguntarte eso. No, yo veo que la iglesia necesita un mensaje de amor, yo veo que necesita un mensaje de arrepentimiento, yo veo que necesita un mensaje de fe. Por ejemplo, el del mismo martes vendría siendo un devocional porque hablaba de la fuente, pues, de que buscaba, es que hablé de tantas cosas que me di cuenta que estuvo mal hecho el sermón. ¿Cuál fue tu propósito específico de ese sermón, Nicole? Y yo lo sé, porque el título era una cosa y el sermón se desarrolló de otra. Exacto. Por eso es importante que los títulos, cuando pongan títulos, los hagan al terminar el mensaje. Porque a veces empezamos con el título, no, el título va a ser proceder nunca, rendirse jamás.
y terminamos hablando de por eso pidan perdón, hermano, no sé qué. Entonces, el título tiene que ser cuando usted ya escribió todo su sermón, desarrolló todo el sermón, ahí usted va al título. Pero como siempre partimos el título, la introducción, y ese es un error. La introducción es lo último que se hace, junto con la conclusión. Pero porque podemos partir, no, aquí está el mensaje, después terminamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, por eso es partir de esta manera, y ya cuando está todo, llegué a la conclusión, y la conclusión me llevó a todo esto mismo de perseverar y todo el tema, ahí me voy a la introducción. Con mi introducción ahora, ya voy a sacar ahí, usted piensa mi testimonio, la película, la historia, la no sé qué, el pasaje de la Biblia, todo eso, y ahí vamos al título. Entonces, el que vio el mensaje el martes, la Nicole, yo podría pensar que es de aliento el mensaje, que el propósito general. Porque claro, nos hablaste también eh, de cimentarnos en la roca, ¿cierto? Ahí mencionaste varias veces eso. Entonces podría ser de aliento. No era doctrinal, no era ético. Aliento yo lo clasificaría, no sé. Entonces por eso es que ustedes eso tienen que tener muy, muy claro. ¿Qué mensaje creo yo que el Señor me ha dado para compartir con la gente? Y cuando ya tenemos eso, desarrollamos lo demás. ¿Ya? Así que tiene esta tarea. Ahí tengo, como siempre, la semana pasada también tuve algunas sugerencias generales. Lo mencioné un poquito el tema de cada vez que usted comparte, cuidarse de la vestimenta, el hecho de que no sea muy llamativa, ni tampoco, o sea, no llamativa, sino que su vestimenta no llame más la atención que lo que usted va a entregar. Como eso un poco. Dedique tiempo en la preparación, siempre trate de tener algo ahí guardado, algo preparado, y si no, tómese su tiempo, tómese su día ahí en preparar un buen sermón. Por mucho que usted sepa mucho, nunca tiene que confiarse, prepárese en eso. Otro ahí es, no predique después de una predica. Trate siempre de respetar lo que el predicador ha entregado. A veces, en ocasiones, bueno, el que predica, digamos, ese cuando está predicando, aunque sea un hermano, un pastor, quien sea, el que predica es la autoridad máxima en ese momento. Entonces, la predicación es de esa persona. Y después, quizás el pastor normalmente podría no añadir a la prédica, pero sí quizás resaltar algo que se entregó en la prédica y no sé, como de lo mismo que se predicó, dar hincapié a lo a seguir motivando en base a lo que ya se predicó. A eso voy, en que si se predicó de algo de amor y después llega un coordinador o algo, no hable de otra cosa, pues, no hable de arrepentimiento. No, si hay que decir algo, contar algo que sea de lo mismo que se predicó, no dar otra prédica, que muchas veces también pasa eso. Bueno, sobre todo en las iglesias donde a veces hay coordinador y predicador. Ya acá como que no hay eso, pero hay hartas iglesias pentecostales que hay un coordinador y un predicador. Entonces después del predicador siempre recibe de nuevo el coordinador y ahí el coordinador como se pone a predicar de nuevo y algo completamente diferente a lo que ya se dio en la palabra. Entonces, como que hay dos palabras, a veces incluso en las iglesias pentecostales, en medio de las palabras, se levanta mucho esto de, no sé cómo se llaman, esto que se levantan y hablan en lengua y como que dan una palabra profeta, parece, no sé eso. Y como que dan otra palabra y otra palabra y otra palabra. Entonces es importante cuidarse de eso. Otras es que archive usted todo lo que usted predique, si lo escribe en un cuaderno, si lo escribe en el computador, pero guarde todos sus sermones. Eh, Normalmente, y es ideal que uno siempre predica cosas distintas siempre, pero nunca está de más que usted lo guarde. ¿Para qué? Para que cuando pasen los años usted recuerde cómo comenzó a predicar. Y ahí uno se da cuenta, pues antes mis sermones eran así, después uno va viendo cómo va cambiando. Y también porque no está de más que, no sé, pues si usted después sale de misionero y anda predicando por ahí, a veces hay
a veces cuando se sale a predicar todos los días, a veces 3 veces en el día se predica, bueno, no está de más que usted vaya y revise un sermón que hizo y lo entregue. No es menos espiritual eso, o crea que eso es menos espiritual. No, si el sermón se lo dio el Señor y la palabra del Señor es atemporal. Si un sermón que usted predique hoy día puede servirle para 2 años más, para otra iglesia. Así que siempre usted tenga sermones guardados. Lo otro como sugerencia y consejo es que usted anote ideas, pensamientos, reflexiones, anote todo. De repente andamos por ahí y escuchamos o se nos viene algo, ¿cierto? Oh, esta frase y el Señor y la palabra, no sé qué, pero como no lo anotamos, después se nos olvida. Entonces, yo personalmente anoto todo. Cuando estoy escuchando una prédica y se me viene así como una inspiración, yo la anoto todo, tengo mi celular, notas, especialmente eso, porque después, cuando tengo que predicar o tengo que dar un devocional o tengo que dar una reflexión, yo voy a mis notas y veo lo que tengo anotado, oh, ¿verdad? Y me acuerdo de lo que anoté y ahí nace una prédica, ahí nace una palabra, ahí nace una reflexión. Entonces, anote todas sus ideas, todos sus pensamientos, no se fíe de su memoria. Lea buenos libros, lea, 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 lea. Esto es súper importante para todo aquel que quiere enseñar, tiene que leer. Las mejores introducciones nacen de los libros. Una biografía, un autor, una historia que leyó en un libro. Lea buenos libros. Cuando usted después vaya a enseñar, a predicar o a hablar, usted se va a acordar de lo que leyó y eso lo va a poder ocupar como una introducción, como una ilustración. En un sermón hay muchas ilustraciones. Las ilustraciones, que se las voy a mencionar en la próxima clase, las ilustraciones son clave en las prédicas. Las ilustraciones son ejemplos. Entonces, son clave en una prédica porque a la gente se le puede olvidar todo lo que se explicó, pero el ejemplo se le va a quedar siempre en la memoria. Entonces, cuando usted lee buenos libros, le da esa facilidad. Estudie los sermones de otros predicadores. Escuche también otros predicadores, pero más allá de solamente escucharlos, estudie. Vea cómo ellos prediquen, cómo analizan su sermón. A mí me pasó mucho cuando empecé con la homilética, que ya después yo podía diferenciar, estas son sus divisiones, esta es su palabra clave del sermón. Entonces cuando él estaba empezando a predicar, yo ya sabía lo que iba a enseñar, pues, porque mencionó su palabra clave. Y con su palabra clave yo sé a dónde va el sermón. Y uno va aprendiendo así, pues, entretenido. Y después no diga, no tuve tiempo, hice, ay, no, es que no alcanzó a leer. Dice, no tuve tiempo. Ya, escribí. Bueno, hice algo así nomás apurado. Eso también lo dije la semana pasada, sí. Sí, verdad. El que no predispongamos al auditorio. Nunca digamos frases como, bueno, hermano, no tuve tiempo, así que esto nomás voy a dar. No, porque uno predispone, ¿ya? Si usted no tuvo tiempo, si no pudo hacer bien un sermón, o a lo mejor un sermón que ya había dado y lo quiere ocupar, pero no lo diga. No predisponga al auditorio con ese tipo de frases, sino que usted dedique a dar un mensaje del Señor con ganas, con fuerza, con entusiasmo. Si usted está muy cansado, si usted estuvo muy enfermo, si no durmió nada por estudiar, pero usted parece siempre frente al auditorio con pasión, con amor, con ganas de entregar un mensaje, porque es un mensaje del Señor, es una responsabilidad importante y hay que hacerlo con esa altura de miras. Y eso. La próxima semana entonces vamos a ver las divisiones, que las divisiones son el desarrollo en sí, eso que le mencioné. Vamos a hablar 3 pruebas del amor de Dios. Bueno, las divisiones son cómo desarrollamos esas 3 pruebas a plantear. Y vamos a hablar de la introducción y la conclusión, que si bien uno siempre piensa que es lo más fácil, bueno, una introducción, listo, pero en realidad empezar y terminar un mensaje es súper complicado. Así que lo vamos a ver la próxima semana y esa sería nuestra última clase de homilética. Así que al terminar la clase, la próxima semana, esa tarea va a ser que usted me mande un sermón completo escrito. Esa va a ser la tarea de la próxima semana. ¿Ya? Así que si tiene dudas, si no entendió algo, por favor, pregúnteme. No llegue a la otra clase, es que no entendí, pregúnteme. Si no entendió algo en toda esta explicación, vuelva a leer el PPT y si algo que no entiende, usted pregúnteme, pero no se quede así nomás, porque la manera es
practicando, practicando, practicando. Y vamos a terminar con donde usted tiene que escribir un sermón completito. ¿Ya? Agradezca que no lo voy a hacer predicar, porque con 3 clases no alcanza, pero así nos evaluaron a nosotros, con una prédica ahí frente a todos, pero sí con un sermón escrito. Hermanos, muchas gracias por su tiempo. Sean bendecidos todos. Nos vemos el sábado. No olvide que el sábado tenemos una reunión maravillosa, muy importante. Tenemos expectativas de que va a ser un día muy bello ese día. Así que llegue temprano, vaya bonito. Recuerde que es una cita. Así que vayan ahí bonitos, preparados para lo que va a ser ese día. Bueno, bendiciones. Sean todos bendecidos. Nos vemos. Abracitos. Que estén muy bien. Chao, Bendiciones, que chao, estén bien. gracias, Chao, bendiciones, gracias. hermosa clase. Chao, chao. Sí, Gracias. chao, chao. ¿Cómo para